Víctimas de los tiroteos masivos que aquejan a esta nación. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Iniciamos con la historia que ha conmocionado al país entero. Una nueva masacre escolar que lamentablemente acabó con la vida de 19 niños, 19 estudiantes y una maestra. Fallecieron después de que un joven de 18 años abriese fuego en contra de ellos en la escuela primaria Robb, esto en Uvalde, en Texas. Dayanis López está aquí con todo el informe de todo lo que ha sucedido el día de hoy. Adelante, Dayanis, muy buenas noches. José, las autoridades también confirmaron que hay decenas de heridos hospitalizados, aunque por el momento se desconoce cuántos. Por otro lado, el joven de 18 años que cometió esta matanza murió a manos de los agentes que respondieron a la emergencia. Horas después de la matanza, cientos de padres de familia llenos de confusión, angustia, temor y desolación llegaban a la escuela Robb o hasta este centro de evacuación improvisado con la esperanza de abrazar a sus hijos y que no fueran una de las víctimas que murieron a manos del tirador. Just confused and worried. I'm trying to find out where my baby's at. Approximately 11:32 a.m. this morning, there was a mass casualty incident at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. This school has children that are in second, third, and fourth grade. I can confirm right now that we have several injuries, adults and students. De acuerdo a los primeros reportes, el Hospital Uvalde Memorial confirmó que 15 menores fueron llevados en ambulancias o autobuses, mientras que en otro hospital cercano en San Antonio, una mujer de 66 años y una menor de 10 se encuentran en condición crítica. Después de los trágicos momentos, en conferencia de prensa, el gobernador Abbott confirmó e identificó al pistolero como Salvador Ramos, de 18 años de edad. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly. De acuerdo a las investigaciones preliminares, antes de que Ramos se dirigiera a cometer el crimen, le disparó a su abuela, lo que provocó que la llevaran en helicóptero a un hospital. Posteriormente, el tirador, quien actuó solo y llevaba puesto un chaleco antibalas, chocó una camioneta antes de ingresar a la primaria. Esta tragedia, considerada hasta el momento una de las más mortales desde la matanza en 2002 en la primaria de Sandy Hook, así como la que sucedió hace 4 años en la preparatoria Santa Fe en Houston, tienen a la nación conmocionada y divididas sobre el tema de control de armas, la salud mental y la seguridad en planteles estudiantiles. José, de acuerdo a los últimos detalles, los agentes de la patrulla fronteriza que primero llegaron a la escena se enfrentaron a tiros con Ramos. Regreso contigo. Dayanis, ¿qué es lo que sabemos hasta este momento de Salvador Ramos? Él es el sospechoso de haber cometido esta masacre. Claro, José, lo que se sabe hasta el momento es que Salvador Ramos era un joven de 18 años de edad que estudiaba en la preparatoria de Uvalde y creció en esa comunidad. Incluso las autoridades aseguran que él estudió en la primaria donde cometió la matanza. Por otro lado, en sus redes sociales, las cuales fueron canceladas por la compañía Meta, se pudieron observar que Ramos era apasionado a las armas. Incluso subió fotos donde se observaban 2 rifles y un cartucho de balas. También se cree que minutos antes de su plan, Ramos habría compartido mensajes por Instagram donde iba a cometer este lamentable tiroteo. Regreso contigo. Gracias, Dayanis, muy lamentable. Esta noche nos acompaña Ana Hernández, ella es congresista estatal de Texas por el distrito 143. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Texas, si usted es parte de ese estado, está sufriendo lo que está sufriendo toda la nación. ¿Cuál es su reacción, congresista? Muy buenas noches y primeramente mi más sentido pésame para todas las familias afectadas por la tragedia. Y también lamentablemente no es la primera vez que esto sucede en nuestro estado. Tuvimos el tiroteo en El Paso y Santa Fe y hay que demandar acción, que haya cambio en nuestras leyes aquí en el estado de Texas y en toda la nación. ¿Por qué hay tanta oposición a que haya cambio? Vivimos estos momentos, siempre escuchamos decir hay que hacer algo, ya basta, sin embargo, 2 días después todo el mundo se olvida. Sí, por ejemplo, aquí en el estado de Texas hemos tratado de presentar reformas sobre el acceso a las armas y lamentablemente son los republicanos que están en control, que están en contra de estas reformas. ¿Por qué están en contra? No sabemos, porque cuando pasan tragedias como la que ha pasado hoy,
sí hay muchas oraciones y muchas lamentaciones, pero cuando hay tiempo de tomar acción, que es nuestra sesión legislativa, están en contra de las reformas para tener más control sobre el acceso a las armas. Ahora, muchos de ellos se oponen también porque reciben bastante dinero por los grupos de cabildeo, como por ejemplo la Asociación Nacional del Rifle. Esto para mantenerlos en el poder y los pone arriba de los intereses de la nación. En este caso, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy. Así es, y nuestro intento no es eliminar las armas, pero tener más control de en qué manos llegan. Por ejemplo, hoy, que es una tragedia que este jovencito haya cometido esto en la ciudad de Uvalde. ¿Hay forma de prevenir esto, congresista? Vamos a seguir demandando acción y accountabilidad. Y les pedimos a la audiencia que por favor exijan que sus representantes y senadores también pasen esa reforma. ¿A quién responsabilizamos en una situación como esta? A una escuela como esta donde prácticamente estos niños están completamente indefensos, son un blanco fácil, hay más necesidad de más seguridad. ¿A quién culpamos o cómo ve usted esto? Vemos nuestro gobernador que habla sobre la seguridad en la frontera. Es importante tener seguridad en estas escuelas donde esos jovencitos van a estudiar, que deben estar seguros en las escuelas, y esa es responsabilidad del gobierno. El mensaje para los padres de familia y para su estado, congresista, ¿cuál sería? Sí, como digo, mi más sentido pésame para esas familias y todos que están en la comunidad de Uvalde, que vamos a seguir trabajando en Austin, en nuestro Capitolio, tratando de pasar reformas sobre el acceso de armas. Congresista, muchísimas gracias por su tiempo y nuestro también más sentido pésame para su estado y para los padres de familia que esta noche están sufriendo como muchos otros en esta nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. En otras cosas, la maestra que murió en la masacre en Texas fue la primera de las víctimas en haber sido identificada. Se trata de Eva Mireles, quien daba clases a los estudiantes de cuarto grado y quien trabajaba en el distrito escolar de Uvalde por los últimos 17 años. Ella era esposa, era madre, le gustaba correr y escalar, así informó su tía Lidia Martínez Delgado. Descanse en paz. Y el presidente Biden regresó de su gira por Asia, se enteró de esta masacre durante el viaje de regreso y hace unas cuantas horas, un par de horas, tuvo un emotivo discurso para la nación. Innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. El mandatario tampoco pudo evitar comparar la situación que se vive en Estados Unidos a raíz de los tiroteos y la realidad en otros países. What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Esta noche nos acompaña el reconocido analista político Emilio Viano desde la ciudad desde Washington, con todo lo que queremos hablar el día de hoy. Un día muy triste para la nación. ¿Su reacción? Claro, un día muy triste para la nación, particularmente por la falta de acción del Congreso de los Estados Unidos. No hay absolutamente ninguna excusa para que esos episodios continúen. En este año ya hubo muchos y en este siglo hubo más de 1000 episodios de incidentes como estos en escuelas. Así que es claramente la falta de voluntad, la falta de compromiso del Senado y de la Cámara de Diputados en los Estados Unidos y particularmente de los republicanos. Emilio, ¿es en realidad la falta de voluntad o son los intereses creados por todo el dinero que reciben para seguir manteniéndose en el poder, por lo cual no quieren apoyar estas leyes para tratar de controlar la venta de armas? Bueno, tener armas aquí en Estados Unidos es parte primero del folclore, de la cultura
y de la manera en la cual los americanos piensan que tienen control sobre su vida y sus alrededores. Además, hay la influencia del dinero, sí, claro. La Asociación Nacional de Rifle dona centenares de millones en cada temporada de elecciones en este país. Eso influye muchísimo. Hará este fin de semana la reunión de la Asociación Nacional de Rifle en Texas. Y vamos a ver lo que dicen. Se envían solamente pensamientos y oraciones o se estarán de acuerdo que, por ejemplo, un muchacho de 18 años no debería poder comprar armas de guerra con la cual puede destruir cuerpos de niños pequeños. Esto es lo que falta, el sentido común de prohibir ciertas acciones y de limitar la compra de armas. Claro que hay intereses enormes, particularmente financieros. La venta de armas aquí es en billones de dólares al año. Así que, claro, hay los que quieren que continúe. Tal como está formado el Congreso, el Senado específicamente, Emilio, ¿cree usted que vamos a ver algún cambio o va a ser nada más, como usted bien menciona, oraciones y buenos pensamientos y buenos deseos, pero nada va a cambiar? Mi esperanza es que el presidente pueda encontrar una manera con órdenes ejecutivas de imponer límites, de intentar de solucionar este problema. El Congreso yo creo que no lo va a hacer. Estamos en una temporada de elecciones y todos piensan en su propia reelección, según sus propios intereses, en el dinero de la Asociación Nacional de Rifle y de la industria de armas, que es muy grande en este país. Así que yo personalmente pienso que no va a pasar nada, como siempre. Escuchamos al presidente decir que cuando venía de regreso en su vuelo, pensó por qué esto sucede solamente en Estados Unidos, cuando otros países también tienen problemas de salud mental, tienen disputas domésticas, tienen personas en la calle, etcétera. ¿Por qué solamente en Estados Unidos se da este tipo de tiroteos? Por esta cultura de armas de fuego. En otros países sí, hay mismos problemas, pero no hay tantas armas, muy pocas, al contrario, y hay controles muy severos y muy fuertes. Aquí es parte de la cultura que cualquiera puede comprar armas, particularmente en las ferias, a donde no necesitan hacer ninguna investigación sobre los antecedentes penales o mentales de una persona. Es esto lo que falta, que haya un control estricto y que personas al mínimo que tienen problemas mentales o antecedentes penales, violencia familiar, por ejemplo, no puedan comprar armas. Esto no se hace. Es algo muy común, de sentido común. Es verdaderamente, digamos, muy triste que un país como los Estados Unidos no puede solucionar este problema y que haya tantos muertos en los más vulnerables, niños de una escuela elemental. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio, y gracias siempre por su contribución. Lo apreciamos muchísimo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Cierre Edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. En la frontera, los migrantes que buscan asilo siguen topándose con una muy dura realidad. Un muro humano los rechaza y los obliga a regresar a la República Mexicana. Nuestro corresponsal Edgar Camargo llegó hasta Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Nos presenta la siguiente historia. Miles de inmigrantes que continúan varados en la frontera entre México y Estados Unidos dicen sentirse en un limbo después de ser procesados y deportados a México por autoridades americanas para esperar su turno, en lo que sus casos son revisados. Familias migrantes, ellos tenían en mente, yo creo que el título 42 se iba a cancelar y pues la mayoría de ellos yo creo que iban a ingresar a los Estados Unidos, pero lamentablemente no fue así. Después de 4 meses de llegar de su país, El Salvador, en su desesperación, Marina pagó a un coyote miles de dólares para que le ayudara a cruzar la frontera, y en sus 2 intentos fue capturada y deportada por la patrulla fronteriza. Con 6 meses de embarazo, no pierde la esperanza de poder llegar a los Estados Unidos. Desde primero me vine rodeando, aquí en Piedras Negras me agarró migración y me sacó Puente México. Luego fui a Entriega, me cruzaron el río, allí me agarró migración.
y luego me tuvieron 3 días allí en migración y ya me sacaron de nuevo. Y ya decidí quedarme en la plaza allí. Vilma viene con su hijo de Honduras. Intentó cruzar al lado americano 2 veces sin éxito. Ahora lleva 10 meses esperando para poder pasar a los Estados Unidos legalmente. Me trajo un pollero y solo a entrega, ¿verdad? Entonces no, pues me devolvieron y me vine para aquí. Me tiraron aquí al puente. Entonces ya entré aquí a Reynosa. No solo es el rechazo del gobierno americano con fronteras militarizadas, los retos que enfrentan los inmigrantes que continúan esperando en México, sino que también la inseguridad por parte de grupos delictivos. Embarazada me tocó estar en medio de una balacera. Me platicabas que tú no viniste sola, Venía con mi marido. Embarazada y venías con tu marido. ¿Qué pasó? No, pues pues a mi marido pues se lo llevaron, pues ya no supe más nada de él. Decenas de inmigrantes llegan a este albergue después de intentar cruzar a Estados Unidos. Los muros humanos y el rechazo político continúa siendo el obstáculo que miles de inmigrantes seguirán enfrentando mientras continúan esperando en la frontera. Este es uno de los albergues que actualmente se encuentra sobre su capacidad, refugiando al menos a 2.500 personas. Y aun y que algunos ya han sido rechazados por el gobierno americano, no pierden la esperanza de tener la oportunidad de cruzar a Estados Unidos nuevamente. Reportando para Cierre de Edición desde la ciudad de Reynosa, en México, Edgar Camargo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió hoy un fuerte mensaje a los migrantes. The United States continues to enforce its immigration laws. Individuals and families should not put their lives at risk by taking the dangerous journey only to be sent back. Mayorkas dejó muy en claro que las restricciones en la frontera sur no han cambiado y que los adultos solteros y familias que sean detenidos van a ser expulsados del país. Todo esto bajo la regla del título 42 que aún sigue vigente. Siguen con nosotros, tenemos más información en cuanto regresemos de una pequeña pausa comercial. Una salvadoreña fue recibida como heroína en El Salvador al hacer historia porque se convirtió en la primera persona de su país en escalar el Monte Everest. En San Salvador, Walter Peñate tiene los detalles de esta historia. Llena de júbilo fue recibida en El Salvador Alfa Karina Arrué. Feliz, súper feliz. Luego de alcanzar la cima del Monte Everest, donde ya ondea la bandera azul y blanco del Pulgarcito de América. Salvador, la montañista salvadoreña cuenta cómo tuvo que ir superando cada obstáculo, ya que su compañero la abandonó a mitad de camino. Fue una decisión muy difícil, fue un día muy difícil, pero gracias a esos entrenos técnicos que yo hice y gracias a esos cursos de autosuficiencia en la montaña y de cursos de alta montaña y glaciar, yo pude ser capaz de seguir sin la ayuda del Sherpa. Karina logró la hazaña venciendo el terror, ya que el Monte Everest es temible, porque guarda en sus grietas historias de pérdidas humanas, pero dijo que el apoyo del presidente del INDES fue fundamental para lograr su cometido en el segundo intento. Muchísimas gracias a INDES, al licenciado Yamil, que desde el inicio creyó en mí. Honor a quien honor merece, dicen las autoridades deportivas de El Salvador. El logro que ha tenido una salvadoreña que, insisto, con mucho valor, disciplina y tenacidad. La intrépida montañista estaba decidida a lograr su sueño y terminó venciendo en la segunda ocasión y colocando la bandera salvadoreña en lo más alto de la montaña. En el 2021, Alfa Karina había realizado su primer intento de lograr la hazaña, pero las condiciones del clima se lo impidieron. Fue hasta en mayo de este año que logró alcanzar la cima. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Cierre de Edición. Muy bonita historia, felicidades. En otras cosas, pronostican una muy activa temporada de huracanes en el Atlántico con hasta 21 tormentas. 10 de ellas podrían convertirse en huracanes, esto lo señaló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y de 3 a 6 podrían alcanzar la categoría de 3, 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson. Una pausa, regresamos con más a Cierre de Edición. Sigan con nosotros. Uno de los discursos que más impactó el día de hoy a raíz del tiroteo en Uvalde, Texas, fue el del senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy. En el Pleno del Senado, criticó la poca acción de los políticos para hacer algo que evite estos tiroteos masivos. What are we doing
There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next. What are we doing? Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority, if your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing? Lo que dijo el senador Murphy es algo que debería ponernos a pensar y también debería de ponernos a actuar. Son muchas las vidas que hemos perdido en este país, vidas inocentes. Gracias por acompañarnos. Esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.